Buscamos la palabra del Señor en Tito 2. Vamos a leer los versos 1 al 8. Luego vamos a pasar a Colosenses 1 y vamos a leer el verso 9 y el verso 10. Tito 2. Damos gloria al Señor, estamos muy agradecidos por lo bueno que Dios ha sido con nosotros. El Señor nos ha bendecido con su presencia y estamos bien agradecidos del Señor. Tito 2, del 1 al 8. Le voy a dar tiempo que lo busque porque quiero que mantenga su Biblia abierta. Quiero que el Señor nos ministre a través de esta palabra. Como le dije, vamos a leer también Colosenses 1, 9 y 10. Tito 2 dice la palabra: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pasamos a Colosenses 1, verso 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es una bendición la que hemos tenido, pueden sentarse. Hemos tenido una bendición muy linda. Y es el que Dios nos ha hablado a nosotros en este momento, en este tiempo. Y nos ha dicho que somos avivamiento. Para los que no entienden la traducción, sabemos que lo que dice ahí es: yo soy avivamiento. Pero entonces, hoy vamos a estar viendo y hablando bajo el tema viviendo como es digno del Señor. Viviendo como es digno del Señor. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Sabemos que somos avivamiento porque Él es avivamiento. Pero entonces la palabra nos enseña que tenemos que vivir en Él. Por lo tanto, tenemos que vivir como es digno del Señor. Y cuando hablamos y vemos como Pablo en esta carta a Tito le habla y le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y usualmente cuando escuchamos la palabra doctrina, rápido pensamos en muchas enseñanzas que han sido dadas concernientes solamente al exterior. Pero debemos reconocer que la sana doctrina es la enseñanza correcta de la palabra, es la enseñanza saludable de la palabra, de acuerdo a lo que Dios nos enseña en este libro que Él nos ha dado, donde Él se nos revela. La doctrina no tiene que ver solamente
con cómo nos conducimos o cómo nos miramos. La sana doctrina tiene que ver con toda enseñanza de Dios. Hay doctrina sobre Dios, sobre la Trinidad. Hay doctrina sobre la venida de Cristo. Hay doctrina, toda enseñanza sana de la palabra es sana doctrina. Toda enseñanza saludable es ese conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Eso es lo que es la doctrina. Esa doctrina da buen resultado. Esa enseñanza que la palabra nos trae da buen resultado. Es saludable. En ocasiones a veces queremos nosotros pensar y enseñar otras cosas. Por ejemplo, hoy es culto de niños y hay muchas personas que han visto el abuso que ha habido contra los niños. Hay muchas personas que han visto aún cómo la iglesia ha abusado a los niños, cómo la corrección ha sido sin sabiduría en algunos tiempos y en algunos lugares. Y entonces hoy queremos tal vez llegar y enseñar. La vara no se puede usar, pero eso es antibíblico. Queremos enseñar que no se puede disciplinar a los niños utilizando la vara. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Pero la Biblia nos enseña a no funcionar en ira. La Biblia nos enseña a hacer las cosas en amor. La Biblia nos enseña el usar sabiduría cuando hacemos las cosas. Tampoco yo vine a decirle que usted use la vara desordenadamente, porque eso no es lo que la Biblia enseña. La doctrina es sana. La enseñanza de la palabra es saludable. La enseñanza de la palabra da buen resultado. La enseñanza de la palabra es lo que es agradable a Dios. Si somos avivamiento, tenemos que vivir en la palabra. Tenemos que vivir recordando que Dios está en nosotros, camina con nosotros y debemos vivir vidas agradables a Él. Pero entonces usted tal vez piensa y dice, eso es sano, esa sana doctrina, ¿yo la conoceré? ¿Sabré yo lo que me enseña la palabra de cómo criar a los hijos? ¿Sabes tú lo que enseña la palabra de cómo llevar un hogar cristiano? ¿Sabes tú qué enseña la palabra de cómo vivir una vida soltera? ¿Sabes tú qué enseña la palabra de cómo disciplinar a los hijos? ¿Sabes tú qué enseña la palabra de cómo debes tratar a tu esposa? ¿Sabes tú qué enseña la palabra de cómo debes tratar a tu esposo? ¿Sabes tú qué enseña la palabra de cómo debes darte a respetar? ¿Sabes tú lo que enseña la palabra de quién tú eres? ¿Sabes tú lo que dice la palabra en cuanto a cuando uno se casa, cómo debe ser cuando uno comienza un matrimonio? ¿Sabes tú como joven qué dice la palabra de cómo tener una novia? ¿Sabes tú qué dice la palabra de cómo nos debemos comportar en la iglesia? ¿Sabes tú qué dice la palabra de cómo debemos ser unos con los otros, los hermanos? ¿Sabes tú qué palabra, qué evangelio es el que le vamos a enseñar a los de afuera? En ocasiones pensamos que sabemos lo que la palabra enseña, pero desafortunadamente, demasiadas veces no sabemos nada de ciertos temas. No sabemos. Tenemos un Dios tan grande y tan lindo que Él sabe lo que tú sabes y lo que yo sé. Y de acuerdo nos juzga. Y Él nos va a ir enseñando a cada uno. No vamos a pensar que lo sabemos todo. Tampoco vamos a pensar que los que han crecido más, tal vez no hay algunas áreas que también tienen que aprender.
porque estamos descubriendo día a día las enseñanzas de la palabra. Esa sana doctrina en la que tenemos que ver, que tenemos que vivir, en la que tenemos que vivir. Tenemos que cada día anhelar conocer más de cómo vivir como es digno del Señor. Cada día tenemos que ver cuál es esa sana doctrina que Dios nos habla en su palabra. Cada día tenemos que ver cómo podemos vivir en ese avivamiento, constantemente tratando de hacer mejor cada día. Porque si queremos que Dios se continúe moviendo entre nosotros, tenemos que vivir como es digno de su presencia. Si queremos seguir teniendo experiencias especiales con Él, Él va a requerir que nosotros vivamos para Él. Y Él nos va a ir enseñando. Porque Dios nos va a enseñar a cómo debemos vivir para poder mantenernos en el avivamiento. Y entonces sabemos que en este grupo de personas, que es la iglesia, están los niños, están los jóvenes, están los que están entre jóvenes y ancianos. Ya que usted tiene 35 años, es considerado anciano. A los 35, considerado anciano. Yo tengo una teoría de que la gente, y esto es mi teoría, esto es acá entre nosotros. La gente antes duraba 900 años. Hoy día dura 90 más o menos. Quiere decir que una persona de los tiempos de antes de 100, hoy día tiene 10. Pues imagínense, si ya de 10 años tiene como si fuera de tiempos de antes 100 y ya de 20 usted tiene 200, es anciano bastante rápido. Pero eso es allá mi teoría. Pero porque usted ve esas personas, ya una persona de 100 años aún en ese tiempo era una persona ya con capacidad. Pues y hoy duramos 10 veces, relativamente diferente, pues es posible que Dios nos mira, tan pronto nos ve maduros, ya somos ancianos. Por lo tanto, vamos a estar viendo lo que Dios enseña a los ancianos, lo que enseña a las ancianas, lo que enseña a las mujeres y jóvenes, a las mujercitas jóvenes, que esas serían las que tal vez en los 20, por ahí tal vez principios de 30, que están apenas casándose, pero el que no está en esa, que lleva un par de años casado o algo así, ya es anciano. Por lo tanto, ya usted sabe, cuando hablemos, usted es anciano. Y vamos a ver que el Señor nos enseña sobre los ancianos. Seguimos viendo y dice, hablándole Pablo a Tito, como líder de la iglesia y cómo enseñar la sana doctrina, le dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Sobrios. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en mente cuando queremos vivir para Dios es tener una mente equilibrada. Usted sabe que la persona que toma pierde la razón de alguna forma, se le entenebrece la mente. No funciona con la mente bien cuando está tomado. Pero la persona sobria es una persona con su mente bajo control, porque tiene la mente de Cristo. Pero entonces el problema es que las grandes batallas de la vida espiritual, ¿dónde están? ¿Dónde se llevan a cabo? En la mente. Lo primero que tenemos que tener en mente como ancianos es que necesitamos tener mentes equilibradas. ¿Y cómo usted logra tener una mente equilibrada? Para poder usted vencer al enemigo y los ataques que que el enemigo le va a traer a su mente, usted necesita conocer su palabra. Pregunto yo le voy a preguntar a usted y usted no me va a contestar, pero se va a contestar para sí mismo. ¿Cuántos versículos usted sabe? ¿Cuánto conoces de la palabra?
Porque de acuerdo a cuánto tú sabes, cuando venga la tormenta, venga la batalla a tu mente, con eso es que tú vas a pelear. Si tú no sabes un versículo, ¿cómo vas a poder pelear las batallas de la mente? ¿Con qué? Es con la mente, con la palabra que renovamos la mente. ¿Por qué? Porque se llena la mente de la palabra de Dios. Y cuando llegan las batallas y llegan los dardos, automáticamente la palabra sale a tu defensa. Usas ese mecanismo y te mantienes la mente limpia. Una de las cosas más necesarias para vivir como cristiano es que tú puedas funcionar con una mente limpia. Y de la única forma que tú puedes tener una mente limpia es que llegan los dardos y tu mente automáticamente, como está llena de la palabra, suelta con lo que tiene que bombardear ese ataque y resuelto el problema y sigues funcionando con una mente equilibrada. Pero si tú no conoces la palabra, si tú no te aprendes un versículo y a veces no necesitas saberlo exactamente, lo puedes parafrasear. Puede estar en tu mente la palabra parafraseada, no hay problema. Con eso puedes pelear. Pero si no conoces nada, ¿con qué vas a pelear? Para poder mantenerte sobrio. Otra cosa importante que le dice es que los ancianos sean serios, merecedores de respeto. Es demasiado importante que usted reconozca que usted tiene que ser serio. Y no tiene que ser serio para usted. Usted tiene que ser serio para los demás. ¿Sabe por qué? Nosotros somos gente de Dios y somos canales de bendición de Dios. Somos avivamiento. Si usted lleva algo de Dios a alguien, pero esa persona lo mira a usted sin respeto, ¿usted cree que esa persona lo va a recibir? Si usted ante las demás personas le han perdido el respeto, no va a poder Dios usarlo con eficacia. A veces pensamos y decimos, no me importa lo que digan los demás. Hermanos, eso es un error bien grande. Eso es un error bien grande porque somos gente de Dios, canales de bendición de Dios. ¿Y a quién usted cree que es que usted va a llegar? A los demás. Y si usted se gana la falta de respeto de los demás, y si usted se gana que no lo miren con dignidad, ¿qué usted cree que va a pasar? ¿Cree usted que va a poder ser canal de bendición de Dios hacia los demás? Es una de las cosas que el enemigo utiliza mucho. Quitarles el respeto a las personas, que las personas luego no se miran con respeto uno a los otros, y entonces luego cuando Dios te quiere usar, no te miran con respeto, no reciben la palabra de Dios a través de ti y olvídate, así te aniquila. Por eso es que es demasiado importante que los ancianos sean gente seria, digna de admiración. Y que reconozcamos que es un arma que el enemigo utiliza para que luego la eficacia de lo que Dios tiene para ti y para los demás a través de ti sea anulada. Por lo tanto, nunca más diga, no me importa lo que digan ni lo que no me miren, porque eso es un grave error. Seguimos, Dios quiere que seamos ancianos prudentes. La definición de la palabra prudente es que pone cuidado, moderación o sensatez al hacer algo para evitar inconvenientes, dificultades
o daños, que actúa con cautela. Ese anciano actúa con escuerdo, actúa con sensatez, tiene buen juicio al actuar para no dañar, para no crear dificultades. Prudente, pensando bien antes de actuar. Sanos en la fe, amor y paciencia. Estamos hablando de ancianos de más de 35 años. Según vamos caminando en la vida, nos acostumbramos a nuestras propias formas y se nos hace más y más difícil aceptar a los demás. Mientras más avanzamos en edad, más difícil se nos hace ser sanos en la fe, amor y paciencia. Pero la palabra nos dice que necesitamos ser sanos en la fe, amor y paciencia. Y usted va a notar que sí hay algunos que aún siendo ancianos de más de 35 años, pueden tener y ejercer ese amor y esa paciencia hacia los demás. ¿Y sabe por qué es? Porque se han mantenido en la presencia de Dios. Una señal bien clara de cuando usted nota a una persona, gente de Dios, que usted lo nota que cualquier cosa le desespera, ansioso, como que pues está que cualquier cosa le molesta. ¿Sabe de qué es una señal? No he estado en la presencia de Dios hace un ratito. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos regularmente en la presencia de Dios, cuando estamos en un momento de adoración, no hay atadura que se aguante. No hay nada que se aguante, no hay opresión que se aguante. Cuando estamos en su presencia regularmente, toda la basura ya la sacaste de ti. Todo lo que se te quiere acercar se va tan pronto sabe que está fluyendo sobre ti su presencia. Cuando tú no has orado, no has estado en su presencia, toda la malicia que hay por ahí se te puede acercar y molestarte fácilmente. Pero cuando tú has estado en su presencia, el enemigo se acerca y le da bastante trabajo poder molestarte. Y entonces cuando caminas en su presencia, no andas por ahí irritado, andas en su gloria. Puedes ejercer tu fe, tu amor y tu paciencia con mucha facilidad. Mucho más porque Dios te provee las fuerzas. Obtenemos fuerzas de Dios cuando oramos. Obtenemos grandes bendiciones cuando oramos. Obtenemos armamento cuando oramos. Cuando tú oras y te mantienes en la presencia de Dios, vas caminando y nos encontramos dificultades, pero ahí mismo va para allá. Aquí tengo el arma para tirar eso a un lado y seguir. Y no funcionar irritada. No funcionar como quien no ha estado en su presencia. Observe y usted verá que cuando alguien no ha estado en su presencia, de nada se irrita. Cualquier cosa viene y le molesta, no tiene el armamento. De momento hasta se le olvida lo que tiene y no lo usa. Pero entonces la Biblia nos sigue enseñando y nos dice en el verso 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Siempre nos han enseñado que Dios mira el corazón. Pero entonces, ¿por qué le dice a las ancianas aquí que sean reverentes en su porte? ¿De cuando acá al Señor le preocupa el porte de la mujer?
No, y que era solamente el corazón. Oh, aquí nos dice, las ancianas sean reverentes en su porte. ¿Qué es la reverencia? La reverencia es el respeto a Dios, el único que la merece. Nunca nos podemos olvidar que somos avivamiento, que Él camina con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Que cuando nos ponemos una pieza, que cuando nos conducimos de alguna forma, debemos hacerlo orgulloso. Usted está caminando con un rey, con el dueño de todas las cosas. ¿Qué usted cree cómo se sentiría él si usted anda tan descuidada? Como para que enseñe hasta sus partes privadas, porque él ha establecido cuáles partes son privadas y cuáles no en la palabra. Y entonces él tiene que andar con usted, porque anda con nosotros, dentro de nosotros. Él tiene que andar con usted. ¿Y cómo se sentirá Dios cuando anda con una de estas damas y dice, esta es mi hija? Dios siempre nos está exhibiendo. Aquí estoy con mi hija. Anda ahí como que se le olvidó que era mi hija. No se puso ropa hoy, pero pues aquí vamos. Yo no la voy a dejar, voy con ella hasta el fin del mundo. Tal vez hoy no muy orgulloso de ella. No se nos puede olvidar que Dios mira el corazón, pero también nos dice, seamos reverentes en nuestro porte, en nuestra forma de conducirnos. No calumniadoras. Y usted dirá, yo no calumnio a nadie. Jamás, ¿cómo voy yo a decir calumnia sobre alguien? Nunca. ¿Sabe qué? En ocasiones repetimos cosas que no sabemos. ¿Usted sabe de verdad qué hay en el corazón de la hermana cuando repitió tal cosa? ¿Usted sabe de verdad qué fue lo que le pasó al hermano que llegó a ese punto de que hizo ese comentario o de que no hizo tal cosa o de que no vino? ¿Usted sabe los detalles? ¿Sabe lo que hay dentro del corazón? Déjeme decirle que solo Dios. Y entonces en ocasiones hablamos y decimos cosas y lo hacemos todos lo hacemos. Hablamos y decimos cosas y es calumnia. ¿Sabe por qué? Porque estamos acusando a alguien de algo que no es cierto y solo Dios sabe que no es cierto. Nosotros tenemos la impresión de que estamos diciendo lo correcto, pero estamos mal. Por eso es que hay que tener tanto cuidado cuando nos dedicamos a hablar y a decir cosas y a repetir cosas de uno de los otros, porque no sabemos todos los detalles y caemos en la calumnia, en estar diciendo cosas que no son ciertas de los hermanos, porque nos creemos que tenemos la verdad sobre ese caso y en ocasiones solo Dios sabe. No esclavas del vino. ¿Sabe qué? Ahí dice no esclavas del vino. Pero usted sabe las mujeres que hay esclavas de la comida. Ajá. Ellas no están esclavas de la bebida. Ya eso lo dominaron. Pero esclavas de la comida hay algunas. El concepto que nos enseña de no esclavas del vino es que no debemos ser esclavos de nada, solo de Jesucristo. Nada nos debe dominar a un punto donde no podemos pensar bien. Porque ¿sabe qué? La persona que está dominada por la comida no piensa bien cuando le falta. No puede ayunar nunca. Nunca puede ayunar. Esclavo de la bebida, esclavo de la comida. No puede pensar bien. No solo no piensa bien, tiembla, está de mal humor si le tocara no poder comer, un montón de cosas. Dios no quiere que seamos así.
Dios quiere que tengamos dominio sobre nuestro cuerpo. Y Él nos da la fuerza si nosotros queremos. Usted empiece poquito a poco porque no se puede empezar. Yo no le voy a pedir, si usted no tiene ninguna experiencia, no comiendo, no bebiendo. Mire, pues empiece por 4 horas, 8 horas para empezar. Y después lo va aumentando. No trate de hacer todo de momento, convertirse en un experto. Si es que tiene alguna de esas esclavitudes, primero ore al Señor que puede libertarlo de momento. Pero si usted está arraigado, porque a veces Dios quiere libertarnos, pero nosotros estamos arraigados y tenemos el mal hábito. Y los malos hábitos somos nosotros los que los tenemos que dejar. No es que Dios nos liberte, nos libertó ya. Es el mal hábito que a veces nosotros queremos y seguimos con ese mal hábito y queremos tanto el mal hábito que entonces pues tenemos que buscar sistemas y empezar poquito a poco y darnos terapia y todo ese tipo de cosas hasta que logramos vencer el hábito. Pero esas son cosas de nosotros. Dios nos da la fuerza y en su gracia nos ayuda. Y entonces nos dice maestras del bien. Maestras del bien, las ancianas de más de 35 años. Quiere decir que ahora todas somos maestras. ¿Usted sabía eso? Que todas somos maestras, pero no maestras de cualquier cosa. Maestras del bien. La Biblia nos hace a todas maestras. Y entonces nos dice qué es lo que vamos a enseñar y a quién. Nos da una responsabilidad grande a todas las que tenemos más de 35 años. Y nos dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ok. Nos hizo Dios a todas maestras. Ahora vamos a hacer luz a las que tienen menos edad que nosotros. Pero primero que todo, tenemos que pensar bien y ver qué nos ha dado resultado a nosotros, qué nos ha enseñado la palabra. Porque yo no quiero que usted piense que es a enseñar cualquier cosa. Lo dice bien claro, maestras del bien. Tampoco quiero que usted piense que el conocimiento que Dios le ha dado a usted no es para compartir. Nos ha hecho maestras a todas. Porque se supone que los errores que hemos cometido, las que vienen detrás de nosotras, no los cometan. Eso está establecido así. En la iglesia, Dios nos ha enseñado. Y hemos cometido errores. Y hemos aprendido a cantazo. Pero entonces, esos cantazos que recibimos, ¿se supone que las que vienen detrás reciban los mismos cantazos? No. Dios nos ha hecho a todas maestras y nos ha dicho que enseñemos a las más jóvenes. Cada generación debe ser mejor, porque no hay por qué volver a inventar la llanta. Cuando ya se sabe cómo es que se hace la cosa. Pero a veces en la iglesia y entre nosotras las mujeres no nos enseñamos nada, no compartimos ideas. No le decimos a la hermana, así es que esto trabaja. Esto fue un error para mí, pero cuando aprendí en la palabra que de esta forma se supone que fuera que yo tratara a mi esposo, pues ahora vivimos tranquilos y felices. Y entonces dice un poquito más el pasaje, dice que enseñemos a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Vamos a ver que aquí todos tenemos que ser prudentes, de una forma o de otra, expresado de una forma o de otra. Todos tenemos que ser prudentes, todos tenemos que amar. Vemos que cuando la mujer madura tiene que enseñar a la más joven a amar a su esposo. Por ejemplo, si usted no ha aprendido de la palabra todavía que usted no debe criticar a su esposo en público, pues usted le va a enseñar mal a las niñas o a las jovencitas. Porque la palabra nos enseña bien claro a la mujer de Dios respetar a su marido. Y eso lo dice bien alto. En ocasiones cuando usted escucha
a una hermana no tener en alta estima a su esposo, esa hermana está pecando. Porque la Biblia dice bien claro, nos encomienda que respetemos a nuestros maridos. Y entonces si usted se le olvida que usted es uno y que usted está hablando de sí misma, cuando lo pone por el piso, usted está poniéndose usted misma por el piso. Son uno, se le olvidó lo que la palabra enseña. Y entonces si le enseñamos eso a las que vienen detrás, a no tener al esposo en alta estima, porque luego los caballeros le van a enseñar a los esposos a tratarnos con fragilidad. Pero imagínese qué difícil se le haría a un hombre tratar con fragilidad a una mujer que lo pone por el piso. Qué difícil que le sería al hombre tratarlo con ese amor que tiene que tratar a su mujer cuando la mujer no le respeta. Pero tenemos que seguir lo que la palabra nos enseña. ¿Para qué? Para que vivamos en una sana doctrina, en esa saludable doctrina, en esa doctrina que nos ayuda a poder llegar hasta el fin como Dios quiere, a vivir en avivamiento. ¿Por qué le tendremos que enseñar las madres adultas a las más jóvenes a amar a los niños? Si usted pensaría que por lógica las mamás amamos los niños, ¿no cree? Amamos los niños. ¿Qué mamá no ama a sus niños? Solo la que tiene un problema mental. Las mamás normales aman a sus niños. Pero entonces la Biblia nos especifica y nos dice que enseñemos a las mujeres jóvenes a amar a los niños. ¿Sabe por qué? Porque en ocasiones se nos olvida que parte de amar es corregir. Parte de amar es disciplinar. Y entonces, si por ejemplo nosotros vemos y sabemos que una mamá joven deja que su niño coma en cualquier lugar, a cualquier hora, eso no es amar, porque no le está enseñando disciplina. Recientemente yo hablaba con una mamá que tiene un niño de 2 años y todavía la levanta 3 veces en la noche para tomar leche. Y yo le decía, si tú le haces no le haces un favor a tu niño. Ella dice, es que yo no lo puedo llorar, no lo puedo oír llorar. Sería yo mala madre. Y yo decía, mala madre eres, así como estás haciendo, porque la vida no es así. No se puede vivir una vida sin disciplina, y si no le enseñas desde baby que tiene que haber una disciplina y que hay tiempo para todo, lo vas a malcriar. Y eso no es amar. Porque eso es no darle las herramientas necesarias que todo niño necesita. Tú no le puedes enseñar al niño que el mundo es suyo. Tienes que enseñarle límites, porque si no le haces daño. Las maduras, ancianas de más de 35 años, tenemos que enseñarle a las más jóvenes que el amor no es solamente decir sí, 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 sino que según Dios al que ama castiga, nosotras tenemos que disciplinar. Asimismo, enseñar a ser prudentes. Y en nuestro caso es el ser discretas, sensatas, a ser castas, puras, de buena reputación, con todo lo que conlleva eso. En ocasiones las mujeres jóvenes no saben que ciertas acciones dan mala impresión. Una dama le tiene que enseñar, porque el mundo enseña lo contrario. Y estamos llamadas a ser maestras, cuidadosas de su casa. ¿De cuándo acá al Señor le preocupa que usted tenga un reguero? Ajá. Cuidadosas de su casa.
La palabra nos enseña que debemos enseñarnos unas a las otras a cómo cuidar la casa. Pero entonces, rara vez usted escucha una conferencia de cómo llevar la casa, de cómo limpiar, de qué orden usar, y voy a aprovechar para que saben inglés. Les recomiendo The Fly Lady. Javier se ríe, porque pues yo, como soy una persona que trabajo, hay una mujer cristiana que tiene un imperio enseñándole a la mujer a recoger su casa y a mantenerla recogida. Ella se llama The Fly Lady. Y entonces usted lo puede buscar online y aprender todas sus técnicas. Tiene técnicas, libros, tiene aplicaciones en el teléfono, tiene el millón de cosas. Y le enseña a la mujer cristiana a cómo mantener su casa recogida. Cada día escoge un área de la casa, lo divide la casa en 5 partes, nos enseña a cómo botar lo que es basura, lo que se le puede dar a alguien que lo pueda usar y cómo mantener todas las cosas, cómo hacer laundry todos los días. Les puedo hablar toda una conferencia, pero no es este el momento. Lo que le quiero decir es que existe tal cosa como una mujer de Dios enseñando a las demás a cómo llevar la casa. Y que existimos algunas hermanas que el Señor por su gracia a tiempo nos ha traído ese tipo de ayuda para que podamos mantener nuestras casas en algo de orden. Y que a algunas hermanas se les hace todo con tanta facilidad, pero no todo el mundo es igual y estamos para aprender unas de las otras. Si usted va a un lugar y usted ve que esa hermana no tiene control de esa área y usted sí tiene control, somos todas llamadas a ser maestras, no a ser criticadoras. No a ir a andar criticando la casa de la hermana, sino a usted enseñarle las técnicas que le trabajan a usted para que ella también las pueda usar. A eso es que estamos siendo llamadas. Y entonces les dice que también se enseñen a ser buenas, sujetas a sus maridos. Es una pena cómo a veces cuando escuchamos que tenemos que vivir sujetadas al que Dios nos ha puesto al lado para que nos ayude nos dé fuerzas, nos proteja. A veces es un insulto para algunas mujeres el que Dios nos ha dado un protector, además de que Él nos protege. Y nos dice el Señor que debemos aprender a mantenernos sujetadas a nuestros maridos. 2 son mejor que 1 cuando andan acompañados peleando una batalla. Pero si tú quieres solamente pelear tú sola, porque luego a esos 2 se une el Señor cuando están caminando en avivamiento como Dios quiere. Y ese cordón de 3 dobleces no lo rompe nada. Pero si tú quieres funcionar sola o solo, tienes un problema serio, a no ser que seas soltero y que entonces Dios viene y te da toda la cobertura porque tú estás caminando en la palabra. Pero si estás caminando como persona casada y estás funcionando sola o solo, estás fuera de lo que la palabra enseña como sana doctrina y no vas a tener mucho respaldo cuando vayas a pelear y se supone que estés sujetada al que Dios te dio para que trabajaras con Él. Y entonces es curioso que no le pone un detallito ahí la palabra de, ok, vas a amar a tu esposo, a tu marido si él se lo merece. Te sujetas a él si se porta bien. Eso no es lo que dice. Dice, sujetas a sus maridos. Tu mayor apoyo, juntos en la dificultad. ¿Sabes para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para no dar que decir. Para que todas las basuras que dicen del mundo cristiano, tú seas la diferencia. Porque hay mucha gente que está observando el matrimonio cristiano y diciendo, si eso es lo que hay allá, ¿qué necesidad tenemos nosotros?
se blasfema la palabra de Dios que enseña bien. Se pregunta a alguna gente, ¿qué le estarán enseñando en esa iglesia a sus hermanos? Ahí no se puede ir porque si ellos enseñan así de malo, ¿o será que no están aprendiendo? No demos mal hablar a la palabra de Dios. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. También los jóvenes tienen que ser prudentes. También tienen que ser exhortados. Usa esa expresión de exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. A los jóvenes no les gusta que los sermoneen. Usualmente ese es el término que usan. ¿Pero qué es un sermón? Sino una exhortación. Y como definición, la exhortación tiene que ver con tratar de persuadir. Y entonces, si tú estás tratando de persuadir a un joven de algo, tienes que darle un sermón. Porque ¿cómo lo vas a exhortar si no es tratándolo de persuadir de algo? Por lo tanto, la próxima vez que el joven te diga, no me sermonees, dile, la Biblia me manda. La Biblia me manda a que te exhorte. ¿Cómo no te voy a persuadir de esto? Tengo que escuchar a Dios antes que a ti. Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y la prudencia en los jóvenes, de la forma que tiene que ser expresada, es en dominio propio. Hay que hablarle a los jóvenes una y otra vez a que gobiernen sus pasiones y sus impulsos. Constantemente hay que hablarles, recordarles que sean prudentes, que se conduzcan de forma correcta, que tengan ese dominio. Y entonces, además de sermonearlos un poco, nos dice algo más. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ahí es donde a veces tenemos un poquito de problema, porque dice, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. A veces el problema que tenemos es que no somos modelo nosotros. ¿Qué autoridad vamos a tener de dar un sermón si nosotros no estamos siendo el modelo? Tenemos que ser el modelo, tenemos que funcionar nosotros en integridad, vivir lo que predicamos, siempre que reconociendo que podemos cometer un error, pero viviendo lo que predicamos, siéndoles un modelo. La palabra nos dice que tenemos que exhortarlos para que todos juntos podamos ser avivamiento, no se nos puede olvidar. Y para que el versículo 8b, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No demos lugar a que el enemigo tenga por dónde cogernos. Vivamos como Dios quiere, seamos avivamiento. Escudriñemos la Escritura para vivir para Dios y que Él se sienta orgulloso de nosotros. ¿Cuántas veces escuchamos esos cristianos, esto, aquello, lo otro? No añada más a eso. Cuide su testimonio. Funcione en avivamiento, demuestre lo que tiene dentro el Espíritu Santo. Voy a dejarles con estos dos pasajes. Gálatas 6, 8 y 9. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, llegaremos, seremos, somos avivamiento, pero necesitamos caminar como es digno, vivir como es digno del Señor. Voy a pedir que se pongan de pie.